Eh, Tenía a su hijo ya de una edad casi como la de mi hijo Saúl. Era un hombre un poquito mayor que yo, y ya tenía un hijo adulto que se la pasaban bebiendo. Ellos eran compañeros de bebida, se la pasaban. Un día salen mal, discuten, y el hijo saca un arma que curiosamente le había regalado el papá, un arma de fuego, una pistola, y le apunta a su papá en la cabeza, ¿no? Ellos en medio de la discusión, el hijo le hace pues le apunta con el arma a su padre, y el padre retándolo, ¿no? Diciéndole, pues soy tu papá, a ver si tienes el valor y disparas. Y este hombre, en medio de su borrachera, pues le dispara al papá y lo mata. Al ver que ya había matado a su padre, pues toma el arma, la pone en su cabeza y también se dispara, y se convierte en una doble desgracia. Esa es una historia verdadera, hermanos, es una tragedia. Pero esta historia, hermanos, tan cruda, tan fea, se puede volver tan común en nuestro alrededor. Se puede volver algo real, porque a lo mejor no en la magnitud de dispararse, de estarse asesinando, pero muchos padres están dejando un mal ejemplo con sus hijos. Les están enseñando cosas que no deben de hacer. Lejos de ser un modelo para sus hijos, son un mal ejemplo. Copian, ¿verdad?, actitudes y ademanes y palabras negativas del mundo, y no solamente se apropian de esas actitudes, sino que se las enseñan a sus hijos, las inculcan a sus hijos, y perpetúan esa maldad sobre los hijos. Sabemos, hermanos, que vivimos en tiempos violentos, tiempos controvertidos, donde es difícil encontrar un padre ejemplar, un modelo que realmente, en cuanto a la paternidad se refiere, en cuanto a ser padre, donde uno pueda decir, sabes que este es un real padre de familia, es un padre que es cabeza, ¿verdad?, que ha desempeñado bien su función como padre. Y es un tiempo donde es muy difícil encontrar este tipo de características. Por eso, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón tocar este tema, no solamente por la fecha que es en este día, sino por la importancia, hermanos, dentro del núcleo familiar, la figura del padre. ¿Quién no quisiera tener un padre ejemplar, verdad? De decir, híjole, no hay otro como mi papá, ¿no? Que no solamente es el proveedor económico de la casa, no solamente es el que tiene la autoridad en la casa, sino que también es un portador de grandes ejemplos, es un real ejemplo a seguir, es una meta donde dijera uno, ¿sabes qué? Yo quisiera realmente ser como mi papá. La necesidad, hermanos, y la importancia de tocar este tema es porque no existe una escuela humana que nos enseñe a ser padres. En lo personal, hermanos, yo no tuve una figura paterna. Fui huérfano, no por gusto, sino por consecuencia de la vida, y no tenía yo un referente, ¿no? Los referentes en cuanto a la paternidad, pues eran los tíos, eran los abuelos y demás. Aunque muchos de ellos pues no eran grandes ejemplos, ¿no? Porque la gran mayoría eran viciosos, eran personas que pues lejos de aprenderles algo bueno, pues les aprendía unas cosas que no eran muy correctas. Entonces, es verdad, le repito, que no existe esa escuela donde nos den instrucción, pero, a ver ya conmigo, pero, ahora nuestro gran ejemplo es Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy sí tenemos, hermanos, un gran ejemplo por medio de la palabra de Dios, en la cual los hombres pueden llegar a ser realmente hombres ejemplares, padres ejemplares, que a lo mejor antes no tenían características, pero una vez que las aprenden de Dios y las adoptan para sí, ahora pues la voluntad de Dios se hace manifiesta en la vida de esos hombres. Hoy por hoy yo sé que hay padres ejemplares que realmente se esfuerzan en ser obedientes al Señor. Y esto requiere mucha voluntad, hermanos, muchos ajustes en nuestra vida. Principalmente se requiere obediencia al Señor. A ver, diga conmigo, obediencia al Señor. Entonces,
quiero que veamos la vida de un hombre que también fue un hombre ejemplar. Este hombre extraordinario, Noé, es un hombre que a lo mejor pasa un poquito desapercibido en cuanto a su función de padre, porque él se le asocia más con el diluvio, ¿verdad? Con la preparación o la elaboración del arca. Sin embargo, es un tiempo, o él vivió en un tiempo, donde había una crisis moral, según lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 6 del Génesis, donde este hombre, a pesar de la crisis en la cual estaba, pudo sacar adelante a su familia. Es un hombre que por su decisión les llevó a ser la única familia que se salvase. Imagínense, hermano, en todo el mundo fue la única familia que se salvó gracias a este padre ejemplar. Y es que, hermanos, un padre ejemplar debe de tener convicciones firmes en cuanto a su acercamiento a Dios y en cuanto a la voluntad de Dios. Un hombre que es ambiguo, que no ha hecho compromiso real con Dios, es un hombre que eventualmente va a trastabillar, va a tropezar y va a ser de gran detrimento para su familia. Pero un hombre o un padre que es ejemplar tiene sus convicciones firmes en el Señor. Una convicción que sobrepasa cualquier adversidad, una convicción de que realmente le pertenece su vida a Dios, de decir, mi vida es de Dios y Dios es el que manda en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este aspecto es uno de los que más sobresalen de Noé. Él precisamente tenía una convicción firme y su voluntad siempre estaba en las cosas del Señor. No era una voluntad que jugaba con obedecer a Dios, sino que era algo real en su vida. No era un hobby, pues, para que me entienda. No era un pasatiempo de decir hoy voy a obedecer a Dios, sino que realmente estaba convencido, y esto involucraba todo su ser, que él era obediente al Señor. Mire, no era un chamaquito, ya tenía 500 años cuando el Señor le habla. 500 años, hermano. Yo tengo 42 más 2 y a veces ya me duele la rodilla. Y aunque mi corazón está joven, me doy cuenta que ya el cuerpo como que ya no reacciona igual, hermano. Usted sabe, ¿verdad? Apenas queriéndome espantar un zancudo, le di un golpe a la madera y haga de cuenta que me había caído de la moto y que, no, hombre, se me hizo feo, hermano. No podía ni caminar. Ahí me di cuenta que ya no soy tan chamaquito, ya no me sano tan rápido, que cuando uno es niño se cae, te sacudes y ahora le vamos a seguir, ¿verdad? Aunque después te duela, pero como que no pasa nada. Bueno, Noé, hermanos, era un hombre que ya tenía 500 años, y a esa edad se dan las condiciones suficientes para mostrar ese atributo que él tenía, que era que su voluntad estaba en las cosas del Señor. Quiero que vaya conmigo tantito en el versículo 5, vea lo que dice. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese cómo era la vida o el entorno de Noé. Toda su generación, toda la gente que vivía en la época de Noé, sus pensamientos de esta gente, todo era continuamente y solamente era hacer el mal. Era lo único que hacían. A donde quiera que fuera Noé, no sé cómo eran los continentes en ese entonces, si es que existían los continentes como ahora los conocemos. Pero donde estuviese Noé, donde fuera Noé, toda la gente que se encontraba y toda la gente con la que convivía, toda hacía lo malo. Pero como él era diferente, era un padre ejemplar, él dice la palabra que él iba contra esa corriente. Él no hacía lo malo, él no estaba en su pensamiento lo malo. Y siempre cuando uno va en contracorriente, hermano, siempre encuentra uno dificultades. Siempre hay cuestiones adversas en las cuales nosotros tenemos que batallar, precisamente por no ir contra, o más bien dicho, no ir con la corriente, sino ir contracorriente. Imagine usted, hermano, que hay un río donde tiene una corriente acaudalada y usted quiere ir al revés. Se complica,
por el golpe, ¿verdad?, de la fuerza del agua. Es más fácil agarrar y dejarse ir y se va uno con la corriente, ¿verdad? Eso es lo fácil. Pero Noé, dice la palabra del Señor, que él no hizo eso. Ahora, leamos el 11 y el 12. Dice aquí la palabra del Señor. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Casi nos están describiendo el 2024, ¿eh? Porque el continuo de la gente de hacer el mal. Es muy difícil que alguien piense en hacer el bien. Pero como Noé era un padre ejemplar, pues él no estaba inmerso en esa sociedad que se corrompía cada vez más. Él no iba con esa corriente. Él no estaba, pues en la paganidad o en la costumbre de la violencia, sino que él hace una expresión diferente, hermano. Y era un medio difícil. ¿Quién no ha de pensar que vivir en un lugar así es muy complicado? Ahorita uno que otro de nosotros nos encontramos a otro cristiano, ¿verdad? A mí me admira cómo a donde quiera que voy de repente la gente me dice, oye, yo también soy cristiano. Pues gloria a Dios. Igual, hay más de uno, ¿verdad? Pero en la época de Noé, él solito haciendo lo bueno y todos lo malo. Me imagino yo que era un medio difícil. Y era difícil porque tenía que ejercer él, por voluntad propia, una conducta apegada a la voluntad de Dios. Él era diferente, hermanos. Dice la palabra del Señor que era santo y perfecto. Era Noé así, un padre ejemplar. No era, dice la palabra, que no era de aquellos que tenían pensamiento malo, sino que era de un hombre que era justo, porque buscaba la justicia y odiaba la injusticia. Y no solamente eso, sino que con esto lograba que su vida personal y su familia tuviera convicciones firmes delante del Señor. Eso es lo que lo hacía un hombre ejemplar, que tenía convicción, hermanos. Hoy muchos podemos argumentar que vivimos en tiempos violentos. Hace rato decía mi hermano, ¿no? Le es muy difícil él portarse bien porque todos sus compañeros de trabajo no hacen lo correcto. Y podemos nosotros argumentar, es que, pastor, vivimos en donde todos hacen lo malo, donde todos hacen eso, pero una convicción espiritual firme en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos va a tener valores diferentes, valores que sean realmente excepcionales, que sean verdaderos y que nos hagan realmente padres ejemplares. Convicción, habría conmigo, convicción. Ahora, ¿Noé tenía convicción, sí o no? Sí, tenía una gran convicción. Y no solamente enfrentaba esa situación, sino que también tenía que luchar contra la mentira, hermano, del mundo. Tenía que andar y conducirse con la verdad, ser un hombre verdaderamente en toda la expresión de la palabra. Y eso lo aprendió de Dios. Mire, hay algo que nosotros debemos de saber. El ser humano evoluciona, ¿a poco no? Ha evolucionado. Y a lo mejor el 2024 no sea la misma generación que la generación de Noé, porque ya evolucionó. Sin embargo, esa evolución solamente los ha llevado a pecar de una manera diferente, pero el mundo sigue siendo pecador. El mundo sigue siendo lo malo. A diferencia del mundo y de la gente que evoluciona, Dios no evoluciona. Dice la palabra del Señor que Él es el mismo ayer, hoy y va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Así va a ser Dios. Entonces, el mismo Dios en el cual creía Noé es el mismo Dios en el que creemos nosotros. Y el mismo pensamiento de Dios de esa generación de decir es que todos hacen lo malo, pues es el mismo pensamiento de Dios que ve que esta generación, la gran mayoría, hace lo malo. Y va a llegar el momento en que el Señor diga, ¿saben qué? Hasta aquí y se acabó la gracia. Y ya va a venir el juicio. Mientras eso sucede, hermanos, porque sabemos que Dios no cambia, mientras eso sucede, pues Dios quiere que las convicciones de los padres repercutan en la familia realmente.
A mí me da mucho gusto compartirles los temas de los sábados. Hemos estado viendo de lo de las familias, lo de la familia. El día de ayer, la verdad, el Señor nos habló de una manera importante, porque nos ayuda a precisamente evaluarnos en nuestra función dentro de la familia, cuál es el rol que nos toca, cuáles son nuestros deberes y obligaciones. Pero no solamente eso, sino que nos desafía como cristianos a tener una familia pues conforme a la voluntad de Dios, hermano. Si Noé viviera en este tiempo, yo lo invitaría, ¿sabes qué, Noé? Vente aquí los sábados y háblanos de la familia, ¿no? Compártenos cómo es eso de la convicción. Dice el versículo 8, lea conmigo. Pero Noé, a ver, diga ahí. Pero Noé, ¿qué? Por eso lo invitaría, hermano. Por eso le dijera, a ver, Noé, compártenos. Porque Noé dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. Yo lo invito, hermano, no sé si sea posible, pero busque hallar gracia delante de los ojos de Dios. Yo sé que hoy es el tema de los varones, ¿verdad? Estamos hablando del padre. Pero sin importar si eres papá, eres mamá, eres el hijo, busca, hermano, que el rostro de Dios se refleje en ti. Busca hallar la gracia de Dios, porque Noé, hermanos, tenía unos firmes cimientos en el Señor. Por eso su convicción era así de férrea, por eso su convicción era real, porque Dios lo miró con agrado. Él dice, este es el buenas, ¿verdad? Este es el que yo andaba buscando, este es el que le voy a encomendar las cosas, este tiene convicción. Y Dios a ti y a mí nos ha escogido precisamente porque ha visto en nosotros esa convicción, hermano. Como cuando Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? La fe que te veo a ti es una fe que no es fingida y es la misma fe que yo vi en tu mamá y en tu abuela. Algo real, una convicción. Y eso se refleja, hermano. Por eso Dios no solamente halló gracia en Noé, sino que le revela su plan. Yo no me imagino, hermano, que Dios nos vaya revelando los planes de una manera así muy, muy personal y real, hermano. Imagínese usted en medio de una muchedumbre toda llena de maldad y que Dios te diga, a ver, ven tú, te voy a revelar el plan y quiero que trabajes en este proyecto. Porque vi en ti esa convicción que necesito. Porque vi en ti autoridad, porque vi en ti ese ser auténtico de lo que eres. Por eso dice el Señor que este hombre era perfecto, era bueno, tenía esa convicción. Y Dios, hermanos, pues cuando tiene un proyecto se lo da a aquel que tiene convicción. ¿Cuántos pueden alzar la mano y decir, yo tengo convicción? Y se necesita convicción para trabajar y trabajar el tiempo que trabajó Noé. ¿Sabe cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? A ver, yo sé que no es la escuela dominical, pero ¿alguien sabe? No, manita, se quedó corta, a ver. 100, dice la pastora, a ver, allá. 90. ¿Quién da más? 120 años, hermano. 120 años le iba a costar a Noé en tiempo construir el arca. Pero ¿sabe por qué Dios le dio ese trabajo a Noé? Porque dice, la va a terminar, o sea, no solamente va a iniciar el proyecto, lo va a terminar. Su característica que tenía Noé, ¿cuál era? Que era de convicción. Realmente firme, de esos que no se tambalean, que no son ambiguos, que no son tibios, ¿verdad? Que 5 minutos están bien gozosos y 5 minutos están en la fatalidad. No, era una persona que realmente estaba convencida porque el proyecto iba a tardar un buen rato. Y Dios vio en Noé precisamente esa característica. Qué hermoso, hermano, que Dios te escoja a ti para un proyecto así. Esa es la gran diferencia del pensamiento de Dios y nuestro pensamiento. Porque muchos de nosotros tenemos pensamientos a corto plazo. Son muy pocas las personas que tienen proyecto a 3 años, a 5 años, a 10 años. Es decir, yo dentro de 10 años me quiero ver en este lugar. Es muy poca la persona que es eso. Pero un padre ejemplar es un hombre que tiene visión, que no solamente vive el momento, que no solamente está en el día a día, sino que ve en el futuro.
Y yo le he recomendado eso, vea hermano al futuro, vea adelante, o sea, no se quede con lo que está al frente de sus ojos. Y como Noé era una persona que estaba pegado a las cosas del Señor, pues Dios le revela, va a haber una destrucción, se va a acabar la humanidad por su maldad, por esta causa se van a morir. Entonces, como era un proyecto que iba a tardar tiempo, era algo que iba a acontecer en el futuro, pues Noé aceptó y dice, órale, voy contigo, Señor, y me voy a poner a trabajar. Pues ¿sabe por qué lo hizo? Por el bien de su familia. Por eso lo hizo Noé. Su convicción no estaba solamente en obedecer a Dios, sino porque tenía amor por su familia. Un padre ejemplar es así, ve a futuro, tiene visión de las cosas que vienen adelante por amor a su familia, porque realmente es responsable. Y como padre ejemplar, la visión de uno, hermanos, es dada por Dios para salvación. Estaba en juego la salvación de la familia de Noé. Y si Noé quería salvar a su familia, ¿sabe qué tenía que hacer? Trabajar en las cosas del Señor. A ver, diga conmigo, trabajar. ¿Y a cuánto nos gusta trabajar? No, una mente tan flaquita. ¿A cuánto nos gusta trabajar? Amén. Hermanos, Dios nos ha dado un proyecto, usted tiene una familia. Y el proyecto es la salvación. Hay que construir el arca, hay que trabajar para que nuestros esfuerzos se encaminen a que nuestra familia llegue con el Señor. Que haya salvación, ¿sí? Para que nuestros hijos lleguen a ese lugar que nosotros queremos que lleguen. A estar a donde Dios quiere que estemos. Porque la idea, hermano, no nació de Noé. La idea del arca no fue una invención de Noé, de que cuando le dijo Dios, oye, es que va a haber una gran inundación porque va a haber un diluvio y va a llover y todo eso, y Noé dijo, pues me va a construir un arca. No fue idea de él. Dios le dijo, tienes que construir si es que quieres salvarte tú, porque va a venir una destrucción. Y si te quieres salvar, trabaja. Tal vez Noé le preguntó al Señor, Señor, ¿y cuánto me voy a tardar? 120 años, maita. No más. ¿Eh? Y esa es la gran diferencia, hermano. Le repito, la humanidad de hoy vive el presente nada más. Vive en el día, en los momentos. Cuando dice el Señor que el designio de todos era que el pensamiento de su corazón era el continuo hacer el mal. Ellos nada más a lo que saliera, o sea, el gozo del momento, sin pensar en las consecuencias a futuro. Hoy nosotros sabemos que hay consecuencias, ¿verdad? Tanto para bien como para mal. Dios nos dice, oye, ¿te quieres salvar? Acepta a mi Hijo Jesucristo y cambia tu vida, nace de nuevo y tienes una oportunidad de estar en un lugar mejor. O decide no. Si tú decides que no, es válido, Dios te respeta. Si tú dices que no, pero te dice, estas son las consecuencias si tú dices que no. Y ya es decisión personal, cada quien. Como esta gente, pues su pensamiento era de continuo hacer el mal, su deseo era pues hacer lo malo, incluso ante los ojos de Dios, pues se les era muy difícil aceptar que iba a haber un proyecto de 120 años para una salvación. De hecho, mire, ¿sabe cuál era la excusa de la gente? Que no conocían la lluvia. Dice la Escritura que en ese entonces nadie conocía la lluvia. La tierra se regaba por medio de un rocío, que era como una neblina, por así decirlo. ¿Ha visto usted que cuando hace frío, amanece y todas las cosas están mojadas? ¿Sí ha visto? Si hay un carro, está lleno de agua. Si usted dejó algo afuera, está todo mojado, está todo mojado. Ese es el rocío que la gente conocía. Era como se regaba la tierra y demás, pero no conocían la lluvia, las tormentas, y eso no lo conocían. Entonces cuando Noé le dice, oye, que dice el Señor que va a haber una lluvia, que hay que construir el arca para salvarnos, pues la gente lo tiraba de loco. Está loco este Noé. Y Noé, al ver que había necedad en la gente, él trabajó, hermano, por amor a su familia. Por eso lo hace un padre ejemplar. Porque dice, bueno, ok, los demás no quieren, pues si ellos no quieren, es problema de ellos.
Yo tengo un trabajo que hacer con Dios y yo voy a trabajar. Que te va a durar 120 años, pues el tiempo que sea necesario, porque está en juego la salvación, hermanos. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, la situación no es diferente. El Señor nos dice, oye, tienes que ser firme en el Señor para que te salves tú y toda tu casa. ¿A poco no es la promesa de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero dése cuenta, ¿cuántos le han creído al Señor? Usted llévele este mensaje a una olla y dice el Señor que si crees en Él vas a ser salvo tú y toda tu casa. Vean las respuestas. La gente no quiere. Estás loco, dice, eres fanático. Ya te lavaron el cerebro. Ya, ahora eres incómodo. Porque pues, la humanidad no busca las cosas de Dios, solamente el continuo hacer el mal. Pero, diga conmigo, pero un padre ejemplar se prepara para el futuro de su familia. Padres, prepárense para el futuro de su familia. No diga, es que yo ya terminé. No. En el versículo 3 dice la palabra del Señor que dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Y hoy hasta a la fecha ya la gente ya no dura tanto. 70 años, dice la Escritura, 80 el más robusto, pero de ahí en fuera nuestro mismo cuerpo va en decadencia. Ya la gente que llega a 100 años, 110, 120 años, ya hasta lo ponen en los récords Guinness, ¿ya? Que híjole, duró tanto, ¿no? Le ponen una estatua porque duró tanto tiempo. Pero su vida ya no es vida, hermano. Una persona de esa edad ya no disfruta, ya es más una carga, ¿no? Y Dios le dice a Noé, para prepararse precisamente para el futuro, sin importar la edad de Noé, acuérdese cuántos años tenía, le dice a Noé, constrúyete un arca de madera de gofer. O sea, le da medidas, materiales y cómo la tenía que hacer. ¿Y sabe qué hizo Noé? Obedeció. Eso lo hace un padre ejemplar, la obediencia. Un padre ejemplar es obediente a la voz de Dios, hermano. Un padre ejemplar obedece, por muy difícil que sea el aspecto, la voluntad de Dios. No escoge qué quiero obedecer y qué no, sino es obediente así a rajatabla. Obedece las cosas del Señor. Y eso los hace fuera de lo normal. Hermano, la gente que obedece es poco común. Casi no existen, hermanos. Casi nosotros los debíamos de buscar y hacerles un monumento, porque casi no obedecen, mucho menos el que sean obedientes a Dios. Por eso un padre ejemplar es aquel que está fuera de la norma, que está fuera de la corriente del mundo, es lejos de ser una persona violenta como todos los demás, lejos de ser una persona corrupta o alcohólica o viciosa. Noé, que es el padre que estamos tomando por ejemplo, responde obediente a la voz del Señor. Él no dice, ¿sabes qué, Señor? Pues es que esa tarea es muy pesada. Dásela a mi compadre, mira, él está más fuerte, ¿no? Yo ni carpintero soy. ¿Y con qué herramientas?